usamos en el Perú. Ellos han hecho pruebas a escala natural y muchísimas, desde de Arlington, la más antigua, de los años 30, hasta la Acho, que fue los años 60. Y después han seguido otras pruebas. Yo he tenido ocasión de hacer un curso en Nevada, un curso de posgrado, y he ido a una carretera experimental, no en laboratorio, en el campo real, con las cargas que le van variando, y incluso hay carreteras que tienen piloto automático, camiones circulando sin piloto. Es inversión, no es gasto. Pavimentos experimentales y el comportamiento de pavimentos construidos. ¿Qué nos impide que nosotros saquemos experiencia? ¿Qué es la experiencia personal que uno tiene, ¿no? Cuando ha visto, ha intervenido en los problemas, ya se hace una idea. Bueno, todo eso sirve de base para el diseño. ¿Qué factores de diseño? El módulo de rotura. El módulo K de resistencia a la subrasante. Pesos, frecuencias y tipo de carga por eje de camiones. Periodo de diseño. Vamos a ver primero el módulo de rotura. Esta es la norma ASTM C78 para la medición de la resistencia a flexión del concreto usando una viga simple con carga en los tercios. Eso. Los dos apoyos, las dos cargas, y eso divide en tres partes iguales. Las vigas, se aplica la fórmula. He puesto la norma del ministerio que tiene para hacer este ensayo. No me he puesto a revisarla en detalle si es una traducción literal, como debiera hacerlo, del ASTM, porque ellos fueron los que inventaron el ensayo, no nosotros, pues. Acá viene un profesor universitario y dice, no, ¿para qué le vas a hacer un tercio? Hazle un medio. Oye, ¿por qué? No, porque me parece pues, que mejor. Así funciona. Yo he trabajado en normatividad y he tenido que discutir esas cosas que ellos quieren imponerlo, porque le pica, porque le gusta. Oiga, le digo, este señor se han tirado años, han hecho carretera experimental y metido millones de dólares para llegar a esto y tú lo vas a cambiar así. Qué gracioso, ¿no? Esta es la correlación que decíamos, que estábamos hablando en la mañana, entre la F'C y el módulo de rotura. El documento original está en unidades inglesas, yo le he añadido las dos columnas, unidades métricas, F'C, resistencia a la compresión con módulo de rotura. Y ellos tienen dos curvas, una curva inferior para agregados no triturados, concreto global, agregado global, cantera de río, meto todo y ahí. Y una para agregados triturados. Entonces, si yo tengo un concreto de 280 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión, más o menos le corresponderían 40 y algo, no alcanzó 45, 43, 45 kilos, 43 kilos por centímetro cuadrado de módulo de rotura. Pero si ese concreto lo he hecho con agregado global, con agregado de río, me va a dar 35 kilos. Entonces, hay tesis en la Católica, en la UNI, que han hecho correlaciones, y van a encontrar ustedes que son diferentes todas. Porque lo que hay que hacer es con los materiales o los procedimientos, y el clima incluso del sitio, para hacer una correlación válida. Tanto así que esto que está en el apéndice B del proyecto de la PCA me dice, ojo, esto es solo para diseños preliminares, no lo puedes usar en un diseño definitivo. En un diseño definitivo tengo que usar el módulo de rotura y llamar la atención, que si quiero usar F'C, tengo que hacer una carta de calibración. Resistencia a la compresión, módulo de rotura, establecer correlaciones para diferentes resistencias y diferentes edades del concreto. Es lo correcto. Con esto ya me puedo manejar en obra sin problema con cualquiera de las dos resistencias. El concreto siempre gana resistencia a lo largo del tiempo. Se diseña a los 28 días, a los 90 días tengo un 110% y sigue ganando resistencia. Ellos llaman la atención en que yo puedo usar este valor en algunos casos de diseño especiales, pero eso es lo que se usa convencionalmente. El módulo K ya lo vimos, que es un método de ensayo repetitivo de placa, no repetitivo de placa, para diferenciarse del módulo resiliente. Lo interesante es que el ministerio no tiene ensayo, no tiene procedimiento de ensayo para esto, para la placa. El ministerio, sus MTCE no tiene norma. Y recordarles que es el valor correspondiente a 0,5 de pulgada
la carga, la presión correspondiente a esa deformación. Y eso es lo que le mencionaba, que el COE tiene otro criterio. Lo reitero para no confundirnos. Debido que la prueba de carga sobre la placa requiere tiempo y es costosa, el valor K se estima generalmente por correlación con otros ensayos simples, como el CBR. El resultado es válido, esto es textual, lo que dice el método de la PCA, porque no se requiere la determinación exacta del valor K. Las variaciones normales no afectarán apreciablemente los requerimientos de espesores. Y para eso se puede utilizar esta figura 2 de la metodología. Esto ya lo vimos también, que si la subbase es no tratada, dependiendo del espesor de la subbase, va a aumentar el módulo K, que en el caso de subbases granulares es indiferente, pero en el caso de bases estabilizadas con cemento sí es algo a tener en cuenta. En lo que respecta al periodo de diseño, se usa en vez de vida del pavimento y puede variar desde menos de 20 años a más de 40 años. Hay que diferenciarlo, ¿no? Se confunde a veces con el periodo de análisis del tráfico. El periodo de diseño para carreteras rurales y urbanas puede estar en un rango de 30 a 35 años. Entonces, es la misma gráfica que vimos antes, pero para entender. Al final de la construcción, el periodo de diseño es cuando la serviciabilidad cae a un valor de 2.5. Eso también se le conoce como periodo de análisis del tráfico. Esta es la parte más delicada, porque este es un parámetro muy importante en el diseño, no es como el suelo, tráfico sí. Y acá, como dijimos, el método se basa en dos: el ADT, el tránsito total de vehículos, Average Daily Traffic, tráfico diario promedio. Y cuando habla de tráfico diario promedio es un día al año, pero que representa todo el año, para poderlo multiplicar por 365 por 20 años y obtener el tráfico total. Y de eso, el número de camiones en ambas direcciones. ¿Cuál es la carga axial de los camiones? Es un dato que también se requiere. Se obtiene de conteos especiales de tráfico o de mapa de volúmenes de tráfico. El ADT de diseño se estima a partir de los métodos comúnmente usados. Sin embargo, se puede utilizar cualquier método que dé una estimación razonable del tráfico esperado en la vida de diseño. Ellos dicen, el tráfico crece anualmente y obviamente que no va a crecer lo mismo en una zona minera, que en una zona comercial, que en una zona urbana netamente de vivienda. Pero hay una correlación que se determina con la fórmula del interés compuesto, se llama. Es decir, si mi tasa de crecimiento del tráfico es 3% anual, por ejemplo, y yo quiero proyectarlo a 20 años, el factor de proyección va a ser 1.3. Vamos a ver qué significa eso. El factor de proyección se multiplica por el tráfico diario promedio presente y obtengo el tráfico diario promedio de diseño. Tasa de crecimiento. Hay varias situaciones que incrementan el tráfico. Uno es el tráfico generado. Esto no existiría si no hubiera carretera. Cuando abren una carretera, induce a que haya un tráfico, y le llaman tráfico generado. Tráfico atraído o desviado, que la gente prefiere usar esa vía y no otra que usaba anteriormente. Hay el crecimiento normal del tráfico, porque aumenta la población, se compran más vehículos y eso requiere más demanda de todo, hay más camiones. Y el desarrollo del tráfico por cambio de uso del suelo. Es, como les comentaba, creo que les he comentado hace un momento, los clientes del cuerpo técnico de tasaciones dicen: mis edificios que estaban al borde del acantilado se han caído de precio por la ley que han dado. Pues hay que ajustarle las clavijas a las autoridades, porque dan las leyes muy alegremente y no ven el efecto que causa. El cambio de uso del suelo induce nuevo tráfico que no había sido previsto. Y todo eso tiene que estimarse para cada localidad. No es lo mismo Arequipa que Cusco, que Lima o que Cajamarca. Esto que se indica, yo lo he puesto en rojo, y en el texto, en la traducción también lo he puesto, que esto es para Estados Unidos. Las tasas anuales de crecimiento son de alrededor de 2% de todos los vehículos, 6% en carreteras y menos de 2% en vías urbanas. El tráfico diario promedio de camiones incluye solo lo que le decía en la mañana, camiones con 6 ruedas o más.
No incluye camionetas panel, pickups ni otros vehículos de 4 ruedas. Ningún vehículo de 4 ruedas está en el diseño, entra en el diseño. Entonces, ¿cómo determino el tráfico diario promedio de camiones? A partir del tráfico diario promedio de vehículos totales. El total de vehículos es 9.492, en un ejemplo, de los cuales 7.418 son carros, automóviles. Camiones hay de varios tipos. Todas las unidades son 1.645, hay paneles y pickups 353 y otras unidades simples de 4 ruedas 76. Por lo tanto, para esta estación, a los 1.645 camiones totales le resto las pickups y las unidades simples, que son 1.216. El 1.216 lo divido entre los 9.492, me da que el tráfico promedio en porcentaje es 13% del total. ¿Ok? En Estados Unidos tienen estaciones de medición de cargas bien definidas que pesan, miden vehículos, etcétera. Y este es un reporte nacional de características de camiones típico de USA. Le he vuelto a poner porque en el documento original no dice, obviamente, porque es un documento para USA, para los usanos, como decía Tulio Loza. Pero no es aplicable al Perú necesariamente, ¿no? Dice el tráfico diario rural promedio en vías interestatales, unidades simples 14, camiones 21, etcétera. Me da valores con los cuales ellos me refiero a los usanos, pueden diseñar, no nosotros. El número total de camiones de periodo de diseño se obtiene mediante producto del ADT de diseño por el porcentaje de camiones, por el número de días en el periodo, 365, y por el número de años. Ese es el volumen total de vehículos que va a pasar. Pero cuando los caminos tienen 4 o más carriles, hay que ajustar ese valor con este gráfico. Si son 2 carriles en un solo sentido, tengo que aplicar un factor de 0.8 al tráfico que me sale de este producto. ¿Por qué? Porque yo diseño para una vía. El camión no va a estar en los 2 sitios a la vez. Está por un solo carril. Y se ha establecido que cuando la vía tiene 2 sentidos, hay la tendencia de que en una de ellas se ocupe el 80% y el 20% se vaya a la otra vía. Por ejemplo, en una autopista nuestra, los camiones tienden a utilizar una vía del lado derecho y la vía del lado izquierdo se le destina a los tráfico pesado. Incluso se obliga, se indica, ¿no?, que el tráfico pesado por carril izquierdo. Si el caso fuera que es una vía de 6 carriles, 3 de ida y 3 de vuelta, tendría que usar esta otra curva para aminorar. Es decir, para un ADT de 10, tendría que usar 70% del resultado de ese producto para entrar a mis diseños. Todo esto es la parte conceptual, genérica. Estudios especiales de tránsito. Yo he puesto varias notas del traductor en la versión que tengo. Ellos hacen bastante referencia en el texto a la tabla W4. Entonces a mí me pasó que cuando enseñaba en la maestría, habían alumnos que me decían, ingeniero, no puedo diseñar porque no tengo la tabla de otra cosa. Usted ha traducido mal, se ha olvidado de la tabla de W4. No, ellos hacen referencia a unas tablas que son como nuestras antiguas tablas de tráfico. El Ministerio de Transporte tenía para la carretera central, la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, solamente las vías importantes, un estudio de tránsito, que lo iba actualizando. Dejó de hacerlo. No hay datos ahora de tránsito. Y ellos lo publicaban en una tabla. Decía cuántos camiones de cada tipo pasaban en cada una de esas vías. Eso lo siguen haciendo por ley, por obligación en Estados Unidos. Incluso estudios de carga en movimiento. A partir de los métodos descritos en el capítulo 4, que está más adelante, se utilizan datos representativos cuando la información de cargas por ejemplo no está disponible. Yo lo que hago es esto. Agarro mi ficha de la norma de pesos y medida de reglamentos vehiculares. Cuando tengo que diseñar una vía donde no hay nada, me busco una vía equivalente, similar, que va a tener el mismo efecto de tránsito generado, tránsito inducido, todo lo que vimos anteriormente. Y le doy a la persona, al técnico, una ficha. Lleno, vacío y mediano. ¿Por qué? Porque yo tengo los datos del camión lleno de cada tipo de camión. El C2, por ejemplo,
tiene un eje delantero de 7 toneladas y un eje posterior de 18 toneladas, cuando está totalmente cargado. Cuando está vacío sé que lo de adelante no varía, son 7 toneladas, pero no sé cuánto pesa la parte posterior. Y cuando está medio, tampoco, con mayor razón. Pero yo puedo con criterio, según que él me marque, pasó este camión vacío o pasó este camión medio llenar. Entonces tengo que asumir ciertos valores para castigar a los camiones llenos y llegar a un valor que me represente una pasada de este camión, cuántos ejes equivalentes son. Muy bien, en la metodología me dicen, las estaciones de medición me permiten recopilar datos de este tipo. Cargas por eje simple y ejes tándem, separados por rango de cargas en kips. ¿Cuántos ejes por cada 1000 camiones? Ese es el dato que ellos tienen, que ellos manejan. ¿Cuántos ejes de este tipo? Ha pasado 1.33 ejes por cada 1000 camiones. O sea, 1333 ejes de este rango. Eso no lo tengo yo dentro de mis datos, no hay forma. La columna 1 y 2 se obtienen de esas tablas W4 que tienen en Estados Unidos y no las tenemos en el Perú. Obtienen la columna 3 y la columna 4 a partir de las columnas, siguiendo el procedimiento que se indica acá, y no voy a perder tiempo en eso explicándolo. Esos son los datos que me interesan para poner en mi ficha de diseño. Las cargas, los rangos de carga por eje y los ejes en el periodo de diseño por cada 1000 camiones. Eso me interesa. Datos representativos del tráfico para calles residenciales, colectoras, arteriales, etcétera. Y le he añadido yo también en el documento original, válido solo en USA. No lo podemos usar en el Perú. Distribución direccional de camiones. Si los camiones viajan en una vía de 2 sentidos, uno en cada sentido, es 50-50. Pero yo puedo tener una minera en la cual viajan más cargados en un sentido que en el otro. Entonces ya la relación es 50-50. Finalmente, los factores de seguridad de las cargas. Una vía de proyectos de carriles múltiples se utiliza un factor de 1.2. El tránsito tengo que magnificarlo. En carreteras y calles arteriales, 1.1. En calles residenciales menores puedo usar el mismo tráfico 1. ¿No? Y hay casos especiales donde incluso hay que multiplicarlo por 30% el tráfico determinado con la metodología descrita. Muy bien, vamos a ver el procedimiento de diseño. ¿Qué se requiere de entrada? ¿Qué tipo de juntas y bermas tiene el pavimento? ¿Qué resistencia a flexión tiene el concreto a los 28 días? ¿Cuál es el valor del módulo K? ¿Cuál es el factor de seguridad de la carga? ¿Cuál es la distribución de cargas por eje? Y el número esperado de repeticiones de carga por eje durante el periodo de diseño. Entonces, esta es la ficha típica. Esta es una ficha típica que debo llenar para hacer el diseño a mano. Proyecto, espesor de prueba, yo tengo que asumir un espesor de prueba. Y si no cumple, volver a iterar, volver a entrar con otro espesor más grande. Si cumple de sobra, volver a entrar con un espesor más chico, hasta que ya llegue el equilibrio. La hoja de cálculo se muestran los análisis por fatiga y por erosión. La metodología considera que esto puede fallar el pavimento porque se fatiga o porque se erosiona. En la berma, el costado se erosiona y queda en el aire y se rompe, etcétera, ¿no? Ejemplo, un diseño 1, una vía interestatal de 4 carriles, un terreno plano rural, 20 años periodo de diseño, tráfico diario promedio actual 12.900, factor de proyección 1.5 y ADT 19% del ADTT 19% del ADT. El ADT de diseño entonces va a ser los 12.900 por 1.5 maximizado por el factor de proyección. Y este factor de proyección sale del crecimiento del tráfico, recuerdan la tabla, y me da 9.675 en un sentido. Los 19.000 luego multiplico por el 19% para ver cuántos camiones hay, y son 1.840 en un sentido. A partir de un tráfico de 9.675 en un sentido, ingreso para 2 carriles y encuentro que es de 0.81 el factor por el cual hay que multiplicar el tránsito. Entonces, el número total de camiones en un sentido será 1.840 por 0.81 por 365 años y por 20 años, 10 millones de camiones.
Entonces yo empiezo a llenar los datos en mi ficha. Le llamo el diseño 1A. Este es el primero de varios diseños. 4 carriles interestatal rural. Espesor de diseño 9 pulgadas y media. No alcanzo a leer. Que está muy chiquito acá. Bueno, el K está acá. Módulo de rotura está acá, 650 PSI. El factor de seguridad 1.2. Si tiene dowels, si tiene bermas, sí. Tiene dowels, no. 20 años y con una subbase de 4 pulgadas. Es lo primero que tengo que llenar en la parte superior. Luego el tráfico de la tabla esta que mostramos anteriormente, tomo estos datos. Carga por eje, 30 simple y tándem. Disminuyendo 30, 28, 26, etcétera, ¿no? De 2 en 2, 1000 libras. Kips. Un kip es 1000 libras. Y acá pongo los valores multiplicados por 1.2. Esto por 1.2 da 30, 36, 28 por 1. Así, son que están multiplicados por los factores. Y luego, los ejes en el periodo de diseño que se esperan son estos. Estas son las solicitaciones. Entonces, esta va a ser mi tabla, ya más grandecita. ¿Qué me dice? Que debo primero ingresar a la tabla 6A. La tabla 6A es una tabla que me da los esfuerzos equivalentes para un pavimento sin berma de concreto y para eje simple y tándem. Yo tengo que el pavimento berma de concreto no tiene, o sea, por eso uso la 6A, eje simple y tándem. Ingreso con el K de diseño, que es 130, al espesor estimado, que es 9 pulgadas y media, y me da dos valores que interpolo acá. Porque tengo para 100 y para 150, lo he interpolado, me da 206 y 192. Esos valores los anoto aquí, 206 y 192. Si divido 206 entre la resistencia del concreto, me va a dar 0,317. Y si divido 192 entre la resistencia del concreto, 650, me va a dar 0,295. Con esos valores puestos, voy a la tabla 7A para lo que es falla por erosión. Factores de erosión, juntas con dowels, sin berma de concreto, eje simple y tándem. Entro con 130 para 9 pulgadas y media, tengo 259 y 279. 259 y 279. Entonces mi tabla va así hasta el momento. Voy a la figura 5. ¿Con qué? Con cada una de las cargas, por eje simple y tándem. Entro con 36 kips y con 0,319. Y para tándem con 62, 6 kips y 0,295. Entonces acá estamos 36 kips, 0,317 y obtengo 27.000 repeticiones. Y para 62,6 en tándem, tándem es este lado de la gráfica, simple es este lado, y con 0,295 yo tengo 1.100.000. Entonces esos datos los pongo acá. 1.100.000 y 62.000. Luego divido a la columna 3 entre la columna 4 y obtengo que lo que espero que circule son 3.300, pero esto es capaz de soportar 27.000. Entonces estoy consumiendo el 24,5%, 24,9% del total. Igual para tándem e igual para cada uno de ellos. Voy a la figura 6A, ingreso con 36 kips, 259, con 62,6 y 279, esto es para falla por erosión, y obtengo igualmente los valores por erosión. Divido a la columna 3 entre esta columna y obtengo que el consumo es para cada uno de ellos. Luego sumo los totales. El total del consumo para la falla por fatiga es 62%, menor de 100%, en consecuencia el espesor de diseño está ok. Para la falla por erosión es 38 y pico,
menor de 100% es ok. No tengo que sumar los dos. Son dos diseños aparte, independiente. Si uno de ellos pasara el 100%, tengo que usar otro espesor de diseño mayor, ¿no es cierto? Bueno, ese es todo el diseño con el método de la PCA. Es entrar a las tablas y entrar a los gráficos y obtener los valores comparados con los que ya hice en mi conteo de tráfico. Ahora, ¿qué pasa con las cargas Trident? Lo que me dice la metodología es utilizar la misma tabla, y ellos han cometido un error en la PCA porque le ponen acá, kips, cuando el número que ponen acá son libras, miles de libras. Lo que hace, entran a la tabla C1 igual, sin berma de concreto, para 130 dK, 9,5 pulgadas de espesor, me da 148. Ese valor lo divido entre la resistencia del concreto, me da 0,228. Entro a la tabla C2 para el factor por erosión, igual 130, 9,5, 295. Acá es donde se han equivocado, ¿no? Porque el valor que me ponen para eje Trident es 54,000 libras, no kips. O han debido poner en todo caso 54 nada más, ¿no? Esto es tomado del original. Como son 3 ejes, lo divido entre 3 y lo multiplico por 1.2, el factor de amplificación, de seguridad, y me da el número de repeticiones esperadas de ese camión. Voy a la figura 5, ingreso con 21.6, 0.228 y me da ilimitado. O sea, puede pasar infinitas cantidades de este camión Trident y no le va a hacer nada, ni cosquillas al pavimento. Igual para erosión, ingreso y encuentro entonces que, en resumen, en mi análisis por fatiga tenía 62.8, más el análisis para Trident por fatiga, que es 0, me da 62.8, menor que 100, es ok el diseño. Para análisis por erosión era 38.9, y acá el análisis de erosión me da 9.3, la suma es 48.2, menor que 100, el diseño es correcto. El espesor de diseño 1A, en consecuencia, es de 9,5 centímetros. Ojo, ese es un diseño de 4 pulgadas de base granular con dowel y sin berma de concreto, y me da 9,5. Para realmente decir que he diseñado este pavimento, tengo que hacer una segunda corrida manual. ¿Qué pasa si las 4 pulgadas las trato con cemento, en la cual sube el módulo K y ya interviene en el diseño? Lo mantengo, que la junta no lleva, que tienen dowel pero que no llevan berma de concreto. Baja a 8,5 el espesor. Entonces acá ya la cuestión de costo. Tratar con cemento, ¿cuánto me cuesta respecto de una pulgada de... centímetros le puse, ¿no? Son pulgadas. De una pulgada de espesor de concreto. Ya es... ¿Qué pasa si mantengo las 4 pulgadas de base granular y no le pongo dowel? Lo dejo en trabazón de agregados, pero sí le pongo berma de concreto. Fíjese, baja a 8,5. A pesar de que le he quitado el dowel, me ha ahorrado en el dowel, pero le he puesto una berma de concreto, que es otro carril más prácticamente, y eso tiene un costo. Pero todo el espesor baja a 8,5 comparado con el diseño original. ¿Qué pasa si la base tratada con cemento no le pongo dowel, porque tengo una buena resistencia abajo, y no le pongo berma tampoco? Sube a 10 pulgadas el espesor de pavimento. Cada uno, esto es una corrida similar a la que hemos hecho. ¿Qué pasa si a las 4 pulgadas tratadas con cemento lo dejo con trabazón de agregado y si le pongo berma de concreto? Baja a 8,5. El diseño es esto, no es una sola fila, la primera que hace, es todo esto el diseño. Y a esto hay que ponerle precio para ver cuál es el económico. Depende de las canteras, si el cemento lo va a traer muy lejos para hacer la estabilización con cemento, si el agregado está muy cerca para usar la base granular, si no tengo cercanía para comprar los dowels, etcétera. Una serie de factores que el que hace el costo me dice, te conviene el 1D, a pesar de que tiene 10 pulgadas. Oye, pero es el más caro. No, en conjunto es el más barato. En el diseño es el más barato, porque no vas a usar berma. Uy, perdón. Oh, me fui.
Eso es lo que quiero que tengan, por favor, en claro, ¿no? De que el diseño no es una sola corrida, no es uno solo. Tiene que ser varios análisis. Yo eso lo discuto con mis clientes porque ellos a veces quieren que use un solo espesor, una sola especificación. No, es que ya ofertamos así, tu problema. Tú me estás pidiendo que diseñe y te diseño. Que verifique un diseño es otra cosa, también lo puedo hacer. Yo puedo verificar y decir tu factor de seguridad en vez de ser de 1.5 es 10. Ese es tu problema. Estoy verificando tu diseño. Yo no estoy diseñando un pavimento tan grueso. Hay un procedimiento cuando no tengo datos de carga por eje, que es el procedimiento simplificado. Y lo que utiliza son las categorías de cargas en USA. Entonces esto tengo yo en el Perú que usarlo con mucho criterio, mucho cuidado. Para esto sí aplica el software y tengo que ver que mi tráfico cuál se adecua. Yo puedo tener una calle que considero que es colectora, pero el tránsito no va pues con una calle colectora americana, sino con una arterial, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el criterio de ingeniería que hay que utilizar en el diseño. El uso correcto de esta tabla implica que los valores del tráfico diario promedio y del tráfico diario promedio de camiones no se usen como el criterio primario o principal para seleccionar la categoría de carga por eje. El valor del tráfico diario promedio de camiones debe obtenerse de un conteo de clasificación de camiones para un camino en particular o de otro con una composición similar. La que yo les decía, no existe nada, voy a hacer una pista nueva, me voy a una pista similar y pongo a hacer mi conteo y lo asimilo, ¿no? Lo sí hay que corregir porque esta zona me va a llevar a un centro comercial y la otra pasa a una mina. Son criterios para llegar a un tránsito de diseño. Y los criterios muchas veces no son discutibles, porque yo asumí por tales, pero sí tengo que decir por qué razones, para que el que lo revisa o el que lo objeta diga está bien o está mal por esto, ¿no? Y llegue a una solución óptima. Otra vez no me canso de poner la nota de que la tabla a la que se hace referencia, la W4, no es una tabla que está incluida en el reporte. No la busquen en el documento de la PCA porque no la van a encontrar, ¿no? Y es una tabla que da para 4 categorías de tránsito, muy definidas. En cuanto a los tipos de suelo, el método considera 4 rangos, ¿no? Un suelo es de baja calidad cuando está con un